Paz y bien, en este martes de la quinta semana de Cuaresma, 35º día de nuestros ejercicios cuaresmales diarios. La Cuaresma, como camino de conversión y de transformación, es al mismo tiempo una exigencia de una firme decisión de frente a Dios nuestro Señor. La Cuaresma nos pone delante lo que nosotros tenemos o podríamos elegir, con Dios o contra Él, junto a Dios o separados de Él. Esta decisión no simplemente se convierte en una elección que hacemos, sino es una decisión que tiene una serie de repercusiones para nuestra vida. El ejemplo de la serpiente de bronce que nos pone el libro de los Números en la primera lectura de la misa de hoy no es otra cosa sino una llamada de atención a la persona respecto a lo que significa alejarse de Dios. En la primera lectura, cuando el pueblo se aleja de Dios, aparece el castigo de las serpientes venenosas. Dios al mismo tiempo les envía un remedio y es la serpiente de bronce. En ese mirar a la serpiente de bronce está encerrado el misterio de cada ser humano, que tiene que terminar por elegir a Dios o por apartarse de Él. Está en nuestras manos, es nuestra opción el hacer o no lo que Dios pide. Esta misma situación es la que vivían los hebreos de cara a Dios en medio de las adversidades, en medio de las dificultades. Los hebreos se encontraban en el desierto y estaban hartos del milagro cotidiano del maná, es decir, de ese pan que Dios les mandaba desde el cielo para ser alimentados en su caminar por el desierto, y también se encontraban hartos de las dificultades que tenían. Esto hace que el pueblo murmure contra Dios. Algo semejante nos podría pasar también a nosotros, ser un pueblo que se acostumbra al milagro cotidiano de su presencia en nuestras vidas, y acabamos murmurando contra Dios, como les pasó a los judíos de la época de nuestro Señor. Acostumbrados, se cegaron al milagro que era tener frente a ellos, ni más ni menos que al Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. También nosotros podemos ser personas que acaban por acostumbrarse al milagro, el milagro tan normal de la vida de Dios en nosotros a través del bautismo, a través de la palabra diaria, del milagro tan normal de la Eucaristía en el sagrario, una presencia que ahora podemos valorar mucho más, pero que siempre ha estado allí. El milagro tan normal del constante perdón de nuestro Señor a través de la confesión, a través de nuestro encuentro con Él. El milagro tan normal de la providencia de nuestro Señor que está constantemente ayudándonos, sosteniéndonos, robusteciendo nuestro corazón. Y cuando uno se acostumbra al milagro, acaba murmurando, acaba quejándose, porque ha perdido ya la capacidad de apreciar lo que significa la presencia de Dios en su vida. Ha perdido ya la capacidad de apreciar lo que puede llegar a indicar la transformación que Dios quiere para su vida. La Cuaresma son 40 días en los cuales Dios nos llama a la conversión, a la transformación. Cada evangelio, cada oración, cada misa durante la Cuaresma no es otra cosa sino un constante insistir de Dios en la necesidad que tenemos todos de convertirnos y de volvernos a Él. Sin embargo, pudiera ser que nos hubiésemos acostumbrado incluso a eso, como quien se acostumbra a ser amado, como quien se acostumbra a ser consentido y se transforma en caprichoso en vez de agradecido, porque así es el corazón humano. La constante llamada a la conversión, la constante invitación a la transformación interior que es esta Cuaresma, nos puede hacer caprichosos, superficiales e indiferentes con Dios en lugar de hacernos agradecidos.
Y cuando se presenta el capricho, aparece la queja y la rebelión en contra de Dios, y aparece también la ceguera de la mente y la dureza de la voluntad. Ellos no comprendieron que les hablaba el Padre, nos dice hoy el Evangelio de San Juan. Los judíos habían llegado a cerrar su mente y a endurecer su voluntad de tal manera que ya ni siquiera comprendían lo que Jesucristo les estaba queriendo transmitir. Qué tremendo es esto en el alma de la persona, qué efectos tan graves tiene. Jesús en el Evangelio de hoy nos dice: si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. En la vida no tenemos más que dos opciones: o abrirnos a Dios en el modo en el cual Dios vaya llegando a nuestra vida, o morir en nuestros pecados. Es la diferencia que hay entre levantarse o quedarse tirado, entre estar constantemente superándose, siguiendo la llamada que Dios nuestro Señor nos va haciendo a través de transformación personal, de cambio, de conversión, o vernos encerrados, encadenados cada vez más por nuestros pecados, debilidades y miserias. Y entonces tenemos que preguntarnos: ¿dónde encuentro dificultades para superarme? ¿Acaso es en mi manera de pensar, en mi afectividad, en mi carácter, en mi manera de amar, en mi vida de fe o en mi vida de oración? Muy posiblemente lo que me falta en esa situación no sea otra cosa sino la capacidad de poner a Dios, nuestro Señor, como centro de mi existencia. Creer que Cristo verdaderamente es Dios. Creer que Cristo verdaderamente va a romper esa cadena. Recordemos que Cristo necesita nuestra fe para poder romper nuestras cadenas. Cristo necesita de nuestra voluntad abierta y sincera y de nuestra inteligencia dispuesta a escuchar para poder salvar nuestra alma. Cristo necesita de nuestra libertad. Quizá en esta Cuaresma podríamos haber seguido muchas tradiciones, haber hecho ayuno, abstinencia de comer carne, vigilia, sacrificios, viacrucis, oraciones, que son muy buenas todas ellas. Pero a lo mejor podríamos habernos olvidado de abrir nuestra libertad plenamente a Dios. Podríamos habernos olvidado de abrir de par en par nuestro corazón a Dios para dejar que Él sea el que va guiándonos, el que nos va llevando y el que nos libra, como dice el Evangelio, de morir en nuestros pecados. Es decir, el que nos libra de la muerte del alma, que es la peor de todas las muertes, producida no por otra cosa, sino por el encadenarse sobre nosotros nuestras debilidades, miserias y carencias. No hay otro camino. No hay otra opción. O rompemos con esas cadenas creyendo en Cristo, o nuestra vida se ve cada vez más encerrada y enterrada. A veces podríamos pensar que el egoísmo, el centrarnos en nosotros, el intentar conservarnos a nosotros mismos, es una especie de liberación y de realización personal, y la única salida de nuestros problemas. Pero nos damos cuenta que cuanto más se encierra uno en uno mismo, más se entierra y menos capacidad tiene de salir de uno mismo. El Evangelio de la misa de hoy nos dice al final: después de decir estas palabras, muchos creyeron en Cristo. Después de que Cristo habla de la presencia de Dios en su alma y en su vida, la fe en los discípulos hace que ellos se unan más a nuestro Señor. Vamos a preguntarnos también nosotros: ¿cómo es mi fe de cara a Jesucristo? ¿Cómo es mi apertura de corazón de cara a Jesucristo? ¿Cuál es auténticamente mi disponibilidad? ¿Soy alguien que busca echarse cadenas todos los días, que busca encerrarse en sí mismo, que no permite que Dios nuestro Señor toque ciertas puertas de su vida porque le podrían parecer muy dolorosas? No olvidemos que donde la puerta de nuestra vida se cierra a Dios, ahí quien reina es la muerte, no la superación. Ahí quien reina es la oscuridad.
no la luz. A cada uno de nosotros nos corresponde el estar dispuestos a abrir cada una de las puertas que Dios nuestro Señor vaya tocando en nuestra vida. Estamos terminando la Cuaresma, entonces preguntémonos, ¿qué puertas tengo aún cerradas? ¿Qué puertas todavía no le he abierto al Señor? ¿En qué aspectos de mi personalidad no he permitido al Señor entrar? Ojalá que nuestro Señor, que viene a nuestro corazón en esta Cuaresma, sea la llave que abre algunas de esas puertas que podrían todavía estar cerradas. Es cuestión de que nuestra libertad se abra y de que nuestra inteligencia nos ilumine para poder encontrar a Dios nuestro Señor, para poder librarnos de esa cadena que a veces somos nosotros mismos y que impide el paso pleno a Dios por nuestra vida. Se acerca la Pascua, que es el paso del Señor, el momento en el cual Dios pasa entre su pueblo para liberarlo de sus pecados. Nuestras puertas deben estar abiertas. Ojalá que el fruto de esta Cuaresma sea abrirnos verdaderamente a nuestro Señor con generosidad, con libertad, con la inteligencia que nos es necesaria para seguirlo sin ninguna duda y sin ningún miedo, para que Él nos entregue la vida eterna que Él da a los que creen en Él. Y es así como llegamos al mejor momento de nuestros ejercicios cuaresmales diarios, donde le hablas a Dios desde tu corazón. Te dejo para este momento el canto gregoriano Stella Cheli, y el propósito cuaresmal para el día de hoy es: hoy llamarás por teléfono a una persona enferma. Yo soy Fray José Leiva, y que el Señor te dé la paz. Stella Celi extirpavit quelactavit Dominum, mortis pestem quam plantavit primus parens hominum. Ipsa stella nunc dignetur sidera compescere, quorum bella plebem cedunt dire mortis ulcere. Opissima stella maris, a peste succurre nobis. Audi nos, Domina, nam filius tuus, nicil negans te honorat. Salva nos, Iesu, pro quibus Virgo Mater